Yemen es un país situado en el extremo sur de la península arábiga, frente al Mar Rojo, el Golfo de Adén y una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Su posición geográfica lo convierte en un punto estratégico clave entre África, Asia y Oriente Medio. A menudo Yemen es injustamente conocido solo por ser el país más pobre del mundo árabe y por ser el escenario de imágenes terribles de hambre o de violencia. Pero durante la última década, Yemen ha vivido una de las guerras más devastadoras del siglo XXI. Tras el levantamiento de Ansar Allah, también conocido como el movimiento Hutí, en 2014, el país quedó dividido entre distintas autoridades y zonas de control. En la práctica, Ansar Allah gobierna desde Saná la mayor parte del territorio más poblado del país, mientras otras áreas permanecen bajo influencia de fuerzas apoyadas por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros actores regionales. Y sí, la guerra ha provocado una crisis humanitaria enorme en Yemen. Hablamos de bloqueo, hablamos de bombardeos, de destrucción de infraestructuras civiles, de escasez extrema de alimentos, de combustible o de medicinas. Yemen se ha convertido, con sus 40 millones de habitantes, en un actor central dentro de la guerra regional, especialmente por su apoyo a Palestina y por su capacidad de influir en el tráfico marítimo del Mar Rojo. Como podrán comprobar a continuación, Ansar Allah presenta su intervención regional como parte de una lucha más amplia contra el sionismo y contra el orden impuesto por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. Por eso, el apoyo a Palestina es un eje político, moral y estratégico de su identidad actual. En esta entrevista hablamos con el ministro de Exteriores y alto representante de Ansar Allah, Abdul Wahed Abu Ras, para conocer su visión sobre la situación actual de Yemen, sobre el impacto de la guerra en su población, sobre los ataques de Estados Unidos e Israel, sobre la relación con Irán también, sobre el papel del Mar Rojo y el futuro, sobre todo el futuro, de un país que sigue siendo profundamente castigado, pero también decisivo en el equilibrio regional. Porque mucha gente habla de los hutíes, pero casi nadie habla con los hutíes. Hablando con las autoridades hutíes, ellos sitúan el momento clave del país en la revolución del 21 de septiembre de 2014, cuando el colapso económico en Yemen llevó un levantamiento popular que derrocó al gobierno. Yemen, afirman, era un país sometido a décadas de intervenciones directas e indirectas y lo definen como el patio trasero de Arabia Saudí. La revolución de 2014 condujo a un acuerdo en Naciones Unidas de transición de poder compartida que fue dinamitado, según ellos, por Estados Unidos y Arabia Saudí. Y así, ante lo que los revolucionarios consideraban un fracaso, en marzo de 2015 se lanzaba una ofensiva militar y extranjera orquestada y anunciada desde Washington. Hoy, Yemen tiene un gobierno reconocido y sostenido por Arabia Saudí que, aunque tenga la capital en Edén, tiene la mayoría de sus operaciones en Riad, y un gobierno de facto con el que nos hemos sentado a charlar, controlado por el movimiento Ansar Allah, conocido comúnmente como los hutíes. Ellos controlan la capital histórica, Saná, y las zonas donde reside la inmensa mayoría de la población yemení. Embajador, hemos visto una fuerte movilización en la sociedad yemení en apoyo a Palestina, pero no solo a Palestina. También hemos visto, por ejemplo, un posicionamiento y un apoyo popular en torno a Venezuela después de los ataques del 3 de enero de 2026 de Estados Unidos y del secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, incluso estando Yemen en un contexto, ¿no?, propio de enorme dificultad. Así que nos gustaría saber, en medio de esta coyuntura, ¿no?, de estas circunstancias, ¿cómo describiría usted el sentir o el estado de ánimo de los yemeníes, de su sociedad yemení, y qué perspectiva tienen de ahora mismo de la situación internacional, del escenario internacional? Sí, lo que distingue al pueblo yemení de otros movimientos, o más bien, lo que lo hace más avanzado en ese aspecto, es que el movimiento es siempre un movimiento popular. La conciencia pública es una conciencia pública popular. En cambio, vemos que en otros casos el movimiento o la conciencia permanecen al nivel de las élites. Por lo tanto, cuando se producen presiones o intervenciones externas, esta clase cae y el mundo exterior puede afectar negativamente al país. Con nosotros, la conciencia pública está a nivel popular. Respecto a la cuestión palestina, por ejemplo, el movimiento popular estuvo completamente en consonancia con las directrices del liderazgo y existe una armonía completa entre el liderazgo y el pueblo. El concepto general significa liderazgo político. El liderazgo aquí es un liderazgo popular en general y las instituciones del Estado forman parte de este movimiento. El pueblo yemení creyó en este movimiento y en su necesidad.
Este es el primer punto. En segundo lugar, el pueblo yemení ha sufrido muchas injusticias y muchas intervenciones extranjeras y ha pagado un precio muy alto. Por lo tanto, sienten verdaderamente lo que muchos pueblos están sufriendo, incluido el pueblo palestino, el pueblo libanés, lo que está ocurriendo actualmente en Irán y lo que están ocurriendo en muchos otros países del mundo, como lo que ocurrió en Venezuela. El pueblo yemení mantuvo una posición de rechazo frente a las intervenciones flagrantes. La cultura del pueblo yemení es una cultura general y el movimiento popular no es un movimiento político, ni un movimiento de partidos o de élites. El movimiento es un movimiento general y pertenece al pueblo. The Houthis have announced that they don't want to fight anymore and they have capitulated. Embajador, en 2025 escuchamos, después de los ataques de Estados Unidos y de Israel contra Yemen, escuchamos a Donald Trump decir literalmente, era mayo de 2025, los hutíes han capitulado. ¿Cómo se recibieron esas declaraciones por parte del liderazgo de su país y cómo se ha reconstruido ese liderazgo después de esos ataques de 2025 del año pasado? ¿Y cómo describiría usted o cómo evaluaría usted cuál es la capacidad actual del movimiento a día de hoy? Sí, en primer lugar, respecto a las declaraciones de Trump y este tipo de afirmaciones, es alguien conocido por mentir constantemente y sabemos que todas sus declaraciones contradicen la realidad. Tenemos muchos ejemplos de ello. Puede decir una cosa por la noche y contradecirla al día siguiente. Durante las últimas fases del conflicto y de los ataques contra Yemen, la parte yemení avanzó enormemente en el desarrollo de sus capacidades militares. Por primera vez, el ejército yemení se enfrentó directamente a Estados Unidos y a portaaviones estadounidenses. Yemen no disponía de grandes capacidades militares y es cierto que existía una enorme diferencia de poder militar entre ambas partes. Por lo que distinguía el lado yemení era su voluntad y la causa que defendía. Esa voluntad empujó al ejército yemení a desarrollar sus capacidades y a seguir buscando soluciones para superar muchos de los problemas que surgieron durante las confrontaciones militares. Después de 50 días de la anterior ronda de agresión estadounidense, se llegó finalmente al anuncio del cese de las operaciones. La posición adoptada por Yemen frente a Trump se basaba en la continuidad y la resistencia. El pueblo yemení no tenía otra opción. La rendición nunca fue una posibilidad, y tampoco lo fueron las concesiones en cuestiones relacionadas con principios, causas y posiciones legítimas. La confrontación era la única opción real. Esto lo primero. Y respecto a lo segundo, había un ejemplo muy claro presente ante todos. Es decir, lo que está ocurriendo en el pueblo palestino, especialmente en Gaza. Si hubiera existido algún tipo de humanidad real por parte de Estados Unidos y de Israel, habría quedado reflejada allí. Pero lo que vimos en Palestina, y particularmente en Gaza, fue lo contrario. Por eso, el pueblo yemení, representado por las instituciones del Estado, el liderazgo y el ejército yemení, tomó la decisión de continuar por este camino hasta el final. Y los acontecimientos recientes han demostrado que este era el camino correcto y también el más seguro. البترول لا يوجد يعني معناته الشعب اليمني رايح يموت والعالم يتفرج عليه. Ahora me gustaría preguntarle por las infraestructuras de su país, porque sabemos que hay una parte importante de su país que depende de la supervivencia a través del acceso a elementos básicos, ¿no? A través del puerto de Hodeida. Y el puerto de Hodeida ha sido objeto tanto de restricciones, de bloqueos, como atacado varias veces. Por lo tanto, hemos visto consecuencia de estos ataques, episodios de destrucción no solo de este puerto, sino de varias infraestructuras de energía y civiles, como por ejemplo las de Ras Isa, que determinan el acceso a estos recursos. Así que me gustaría saber, embajador, en términos prácticos, cuáles han sido las consecuencias de este deterioro progresivo, entiendo, ¿no?, de las infraestructuras y especialmente de los puertos principales de Yemen y sobre todo, bueno, pues qué consecuencias paga la población yemení ante estos ataques y hasta qué punto ese ataque al acceso a recursos básicos a su país se utiliza como una forma más de presión política, ¿no?, y militar a Yemen. Lo que ocurrió durante las anteriores campañas de ataques forma parte de un proceso sistemático de destrucción de infraestructuras y de destrucción de la economía yemení en general, en un intento de quebrar el espíritu de este pueblo, someterlo mediante el hambre y obligarlo a rendirse. Los ataques más recientes son, en realidad, una continuación de esa agresión. Durante años, decenas de miles de bombardeos han golpeado infraestructuras en todo el país por parte de Arabia Saudí, con el respaldo y la participación de Estados Unidos. El bloqueo continuo, el asedio y los ataques permanentes
recientes han causado graves daños a la economía yemení en todos los niveles. Por eso, Yemen insiste en que no permanecerá en silencio indefinidamente. Tenemos muchas cartas que jugar. Tenemos la capacidad de recuperar nuestros derechos y también la capacidad de presionar al resto de las partes. La posición de Yemen es una posición activa e influyente, y desde esa posición Yemen puede defender y recuperar sus derechos. En medio de estos acontecimientos existen prioridades, especialmente en el plano humanitario, y la situación en Palestina ha sido una prioridad fundamental. Pero incluso en esta etapa, el gobierno yemení sigue afirmando que Yemen no permanecerá en silencio para siempre. Lo que hizo el enemigo israelí mediante estos ataques forma parte de una estrategia que lleva más de una década dirigida contra las infraestructuras del país. Yemen no permanecerá callado indefinidamente. Yemen tiene cartas que jugar y las utilizará para recuperar los derechos del pueblo y reconstruir la economía yemení. Yemen dispone de muchos recursos y capacidades, pero la intervención extranjera y la agresión externa intentan privar al pueblo yemení de ellos. Aún así, seguimos afirmando que Yemen no permanecerá en silencio indefinidamente. حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. Embajador, quisiera ahora hablarle de Irán. Después de del comienzo de esta guerra desatada por Estados Unidos y por Israel contra Irán, y especialmente después del asesinato del líder supremo iraní, que fue el 28 de febrero de este año, la respuesta yemení ha sido una respuesta, podríamos decir, relativamente limitada. Pero me gustaría saber, más allá de su balance sobre el suceso, cuál es la posición actual de Yemen, cómo percibió Yemen en el comienzo de esta guerra y dónde se sitúa Yemen hoy, y cuál sería el rol que jugaría su país en un escenario en el que el conflicto se reactivara o escalara, cómo actuaría su país. En primer lugar, los yemeníes no somos partidarios de la guerra ni buscamos crear conflictos en Yemen. Nosotros, como pueblo yemení, nos encontramos en una región que ha sido objetivo de Estados Unidos. La parte estadounidense y su aliado en la región, la entidad israelí, han atacado esta región de forma continua y de distintas maneras durante los últimos años, especialmente mediante la agresión militar contra la República Islámica de Irán. Todo esto forma parte de una estrategia más amplia dirigida contra toda la región, y Yemen forma parte de ese objetivo, igual que ocurre con Palestina. Lo que sucede hoy en el Líbano es similar a lo que ocurre en Siria, donde el régimen sirio ha quedado completamente subordinado a Estados Unidos e a Israel. Aún así, continúa existiendo una intervención directa y un control sobre el territorio sirio, y todo esto ocurre dentro de un proyecto que ellos llaman la reconfiguración de Oriente Medio para establecer el llamado Gran Israel. Por eso decimos que toda la región está siendo atacada. La posición de Yemen debe entenderse dentro de este contexto, igual que el ataque contra la República Islámica de Irán. La posición yemení está clara y definida, y cuando Yemen entró en esta confrontación lo hizo también en el plano militar, aunque en realidad ya formábamos parte de esta batalla desde antes. La participación fue desarrollándose gradualmente según evolucionaban los acontecimientos, y siempre sobre la base de la coordinación. Existe coordinación entre países del eje, existe cooperación y entendimiento respecto al papel de cada parte en la región, y esta coordinación continúa hasta hoy. La posición de Yemen es pública y clara. Nosotros formamos parte de esta confrontación, no somos neutrales. Formamos parte de esta batalla porque pertenecemos a una región que está siendo atacada. Yemen está siendo atacado, Palestina está siendo atacada, Líbano está siendo atacado, y lo mismo ocurre con otros países de la región. Ahora también Irán está siendo atacado. Esa es nuestra posición, una posición clara, explícita y declarada, y seguiremos manteniéndola en el futuro. Seguiremos actuando de esta manera mientras continúen las agresiones contra nuestra región, de la que Yemen forma parte inseparable. Esta guerra no se está librando en lugares lejanos como las Islas Canarias, Groenlandia o cualquier otro sitio. Esta guerra se está librando contra nosotros y contra nuestra región. Un ejemplo reciente de ello fue el intento de la entidad israelí de establecer una presencia en territorio somalí para utilizarla contra Yemen, contra la región y contra el Mar Rojo. Si no existieran estos ataques continuos contra nosotros, contra los pueblos de la región, contra nuestra seguridad nacional, nuestros recursos y nuestros elementos que forman parte de nuestra vida, la posición de Yemen sería diferente. Y queremos subrayar un punto muy importante: el sionismo. El sionismo respaldado por Estados Unidos e Israel, que representa un peligro no solo para esta región o para el mundo árabe y musulmán, sino para toda la humanidad. Es una amenaza muy grave para el conjunto de la humanidad, y creemos que los próximos días, meses y años demostrarán y confirmarán esta visión.
Embajador, ahora me gustaría preguntarle por una cuestión que es muy debatida y muy analizada en los entornos de la geopolítica occidental, que es la cuestión del Mar Rojo. El Mar Rojo se ha convertido, ¿no?, en una de las áreas más sensibles para el comercio mundial, y Yemen ha probado en varias ocasiones que tiene capacidad para influir en los acontecimientos en torno a este mar. ¿Hasta qué punto usted considera que Yemen tiene esa capacidad, ¿no?, de afectar al comercio internacional, como hemos visto también con la cuestión del estrecho de Hormuz en Irán, y qué significado, qué peso, qué importancia tiene el Mar Rojo desde la perspectiva yemení? Es cierto que la posición geográfica de Yemen es muy importante en ese sentido, pero en los últimos años se ha distorsionado la postura yemení respecto a Gaza y respecto al intento de detener los crímenes genocidas cometidos en Palestina. Se ha intentado presentar la idea de que Yemen quiere cerrar el Mar Rojo, afectar a la navegación internacional o bloquear el Bab el-Mandeb, pero esa no es la posición de Yemen. Yemen, durante todo este tiempo, ha actuado con el objetivo de presionar para detener los crímenes cometidos por el enemigo israelí en Gaza, y los únicos barcos que fueron objetivo de las operaciones yemeníes fueron aquellos vinculados a la entidad israelí. Después, cuando Estados Unidos intervino directamente, los objetivos pasaron a ser estadounidenses, y cuando intervino el Reino Unido, también fueron atacados objetivos británicos. Todo ello formaba parte de una estrategia de presión contra quienes participaban en la agresión. Yemen no pretende cerrar el Mar Rojo ni perjudicar la economía mundial. Al contrario, Yemen considera que esta cuestión debe servir para reforzar los principios de la seguridad y la paz internacionales. Incluso durante la última guerra contra la República Islámica de Irán, la posición de Yemen fue clara, es decir, impedir que el Mar Rojo fuera utilizado como plataforma para lanzar agresiones contra Irán. Esa es la dirección de nuestra postura. Y queremos dejar algo claro. Nosotros estamos plenamente dispuestos a coordinarnos en el futuro ante cualquier nueva escalada por parte de Estados Unidos o ante cualquier intento de militarizar el Mar Rojo. Nosotros rechazamos completamente la militarización del Mar Rojo por potencias extranjeras. Yemen está dispuesto a cooperar y coordinarse con todas las fuerzas activas e influyentes que quieran contribuir a preservar la seguridad de esta vía marítima internacional. El Mar Rojo no debe convertirse en una plataforma para atacar a países de la región ni en una herramienta de presión contra otros estados. Estados Unidos utiliza constantemente este tipo de presiones dentro de sus conflictos permanentes y sus guerras continuas. Esa es la realidad de la posición yemení, tal y como la hemos explicado. Para nosotros, el Mar Rojo no es una línea de división ni de confrontación. Lo vemos como una puerta de comunicación con otros pueblos y como un espacio de cooperación y entendimiento mutuo en beneficio de todos. Ahora nos gustaría ampliar un poco más el foco en la región y preguntarle sobre cuál es su punto de vista sobre las evidentes y crecientes tensiones entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Lo que ocurre es que Yemen se ha convertido en el escenario donde ha tenido lugar la confrontación más directa entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Desde nuestra perspectiva, ambas partes actúan como herramientas al servicio de Estados Unidos e incluso, en muchos aspectos, de Israel. Estados Unidos ha dado a cada una de ellas un cierto margen de actuación para perseguir intereses tácticos concretos, y es dentro de ese espacio donde comenzaron a entrar en conflicto los intereses saudíes y emiratíes. Estados Unidos ha permitido a cada uno de ellos disponer de un margen de actuación para defender determinados intereses tácticos, y es dentro de ese margen donde comenzaron a chocar los intereses saudíes y emiratíes. Arabia Saudí empezó a percibir que la presencia emiratí en Yemen perjudicaba sus propios intereses, aunque todo ello seguía formando parte del proyecto estadounidense en el país. Como ya hemos dicho anteriormente, la guerra contra Yemen fue anunciada oficialmente por Arabia Saudí desde Washington. Por eso consideramos que esta agresión ha sido, esencialmente, una agresión saudí bajo supervisión estadounidense. Arabia Saudí reunió a numerosos grupos y actores para esta guerra, fuerzas locales, actores regionales e incluso organizaciones como Blackwater y otras similares. Entre quienes participaron desde el principio estuvieron también Emiratos Árabes Unidos. Tanto el régimen saudí como el emiratí participaron en la agresión, en la ocupación del país y en los crímenes cometidos contra Yemen. Con el tiempo, Arabia Saudí empezó a considerar que la intervención emiratí podía perjudicar sus propios intereses, que pasan por controlar Yemen, destruir sus capacidades y dominar sus recursos y riquezas. Por eso se tomó la decisión de limitar o expulsar la influencia emiratí en determinadas zonas. Pero lo más importante para nosotros es que la responsabilidad de lo que ocurre en Yemen recae fundamentalmente sobre el régimen saudí, independientemente de la presencia o no de Emiratos. Los acontecimientos recientes han demostrado que es Arabia Saudí quien controla realmente a estas fuerzas y a estos grupos armados. También ha quedado demostrado que las estructuras conocidas como el gobierno legítimo no tienen capacidad real de decisión. Algunos dirigentes fueron colocados por Emiratos y posteriormente sustituidos por Arabia Saudí, que nombró a otros en su lugar. Hemos llegado incluso a una situación inédita.
Es decir, por primera vez en la historia un supuesto gobierno yemení realizó su juramento constitucional en la capital de otro país, en Riad. Esto refleja claramente la realidad política que existe actualmente en Yemen. Existe una disputa entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Y hoy también puede verse en otros escenarios como Sudán y otras regiones. Pero esa rivalidad se desarrolla a costa de esos países y de sus pueblos. Si realmente existiera un conflicto directo entre ambos estados, tendrían enfrentamientos en sus propias fronteras, ya que comparten límites territoriales, pero sus diferencias giran en torno a los intereses que buscan controlar dentro de otros países. Y quienes terminan pagando el precio de esa disputa son los pueblos de Yemen, Sudán, Siria y otros lugares de la región. Y embajador, si me permite una última pregunta. Si usted pudiera enviar un mensaje a la audiencia internacional que nos ve y que nos escucha para transmitirles lo que realmente le gustaría que supieran, que conocieran, que comprendieran sobre la realidad actual de Yemen, ¿qué les diría? Y ya, permítame que aproveche que estamos en Madrid y que nuestra audiencia es mayormente latinoamericana y española, para preguntarle por su opinión sobre los posicionamientos que ha tenido España en la reciente crisis de Irán. En primer lugar, empezando por la última parte de la pregunta, creemos sinceramente que la posición española ha sido una posición avanzada, honorable y humanitaria, especialmente respecto a la cuestión palestina. España adoptó posturas valientes y sabemos que recibió muchas presiones como consecuencia de ello. Del mismo modo, respecto al ataque contra la República Islámica de Irán, la posición española, tanto a nivel oficial como popular, fue clara y explícita, y también recibió presiones e incluso amenazas por parte de Trump, como resultado de ello. Lo mismo ocurrió con otras cuestiones, entre ellas la relacionada con Venezuela, donde España mantuvo una posición que nosotros consideramos positiva. Lo que queremos transmitir, tanto al gobierno español como al pueblo español en general, es que continuar por este camino y mantener posiciones correctas y justas es importante, porque por muy grandes que sean las presiones, llega un momento en que terminan debilitándose y desapareciendo. El mundo no puede seguir aceptando este nivel de arrogancia política cuyos costes está pagando hoy toda la humanidad. Las consecuencias ya están afectando a la economía mundial. Los precios del petróleo han aumentado debido a decisiones injustas y arrogantes que están perjudicando al conjunto de la economía global. La situación internacional se está deteriorando gravemente como consecuencia de estas agresiones y ataques. Por eso creemos que toda la comunidad internacional, todos los pueblos del mundo y todos los gobiernos tienen una responsabilidad. Si no se actúa para hacer frente a esta arrogancia, todos acabarán pagando el precio, incluida Europa. Vemos incluso cómo Trump amenaza periódicamente a Europa y presiona a la OTAN para que participe en sus guerras. Guerras que nosotros consideramos criminales y que se libran contra pueblos y países alejados incluso de Europa y de Estados Unidos. Todo el mundo debe actuar desde su propia posición para intentar detener estas políticas agresivas. Nadie debe pensar que quedará al margen de sus consecuencias. Hoy estamos viendo únicamente una parte del problema. Por ejemplo, en torno al estrecho de Hormuz, mientras el mundo entero reconoce ya que la economía global está sufriendo daños enormes, pero los efectos más destructivos todavía podrían verse en el futuro. Por eso creemos que todos deben prestar atención y asumir su responsabilidad frente a esta situación, porque las consecuencias afectarán a todos si no se actúa. Y finalmente queremos aprovechar esta entrevista para enviarles un saludo a ustedes, al canal y a toda su audiencia. También queremos expresar nuestra satisfacción por este encuentro y decir que, si en el futuro se producen nuevos acontecimientos y desarrollos, estaremos plenamente dispuestos a seguir ofreciendo aclaraciones y explicaciones. Embajador, muchas gracias por traernos desde Saná su perspectiva sobre Yemen aquí a Canal Red y por darnos ese punto de vista que es muy necesario comprender para poder comprender y hacerse una perspectiva amplia de lo que sucede en la región y que por desgracia pues no hay muchas oportunidades para escucharlo. Así que le agradecemos su tiempo, gracias por atender a Canal Red. Un saludo.